En en esta ocasión vamos a repasar este tema que creo que es muy básico para cada uno de nosotros, y lo hemos titulado Dios de lo pequeño. Y quiero invitarles a leer en sus Biblias lo que nos dice por ahí Mateo, capítulo 10 versículo 29. Vamos a basar nuestra reflexión, nuestro estudio en este versículo. Mateo capítulo 10 versículo 29. Le voy a dar lectura y ustedes me siguen con su vista. Eh, Dice lo siguiente, dice, no se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin el consentimiento de vuestro Padre. Eh, Creo que todos alguna vez hemos leído esto, ¿no? Este texto es un texto que a muchos nos gusta porque nos habla del cuidado de nuestro Dios, ¿verdad? Y bueno, mencionábamos que este tema lo hemos titulado Dios de lo pequeño y es importante recordar esta frase, ¿no? Que Dios también es un Dios de lo pequeño. Hace no mucho tiempo, por ahí tuvimos la oportunidad de viajar, eh, y visitamos por ahí la ciudad de Budapest, en Hungría. Cuando llegamos al lugar del aeropuerto, tomamos un autobús que nos iba a llevar al centro, pero tuvimos que hacer un transbordo, ¿sí? Tuvimos que tomar, de hecho, bueno, dos autobuses. eh, y cuando tomamos el segundo autobús y nos deja por ahí en el centro de la ciudad, me percato que me faltaba algo de mi equipaje. Me faltaba una pequeña mochila que traía. Este, lo que cargaba ahí, la mayoría de las cosas que venían por ahí, pues no eran así tan valiosas. Este, a excepción de algo que traía por ahí que era mi pasaporte, un poco de dinero, creo que traía un libro por ahí, algunas cositas, no me acuerdo qué más, pero no eran tan valiosos los demás. Lo que más me importaba era el pasaporte. De pronto veo que entre mis cosas ya no estaba la bolsa, ¿no? La traía yo al principio colgada y empiezo a hacer memoria, dije, ¿dónde quedó? Resulta que cuando cambiamos de autobús, la dejé por ahí en el asiento. La puse a un lado, porque pues traíamos varias cosas, entonces la puse ahí a un lado y cuando nos bajamos de ese autobús, pues ahí se quedó, ¿no? Y se fue a pasear la bolsa. Este, y entonces pues imagínense, ¿no? El problema, ¿verdad? Porque apenas acabamos de llegar de México y Y pues eso es algo delicado, ¿no? Lo demás, pues no me importó lo demás que pudiera perder, pero dije, bueno, ¿y el pasaporte? ¿Ya cómo me muevo? Este, Empecé, bueno, pienso en muchas cosas, ¿no? Pero dentro de todo, traté de conservar la calma y dije, bueno, este, creo que es mejor que me vaya haciendo la idea que, este, pues que ya lo perdí, ¿no? Y tengo que empezar no sé, buscar a la embajada del país para intentar pues recuperarlo, ¿no? O reponerlo. Entonces, pues de todos modos ya dije, bueno, los planes van a cambiar, y bueno, ya se imagina, ¿no? El estrés. Pero eh, por ahí una amiga nos acompañaba del lugar y nos dice, ¿saben qué? Tenemos que pues ir ahí a las oficinas de los camiones, de los autobuses para eh, pues intentar preguntar, ¿no? O al menos intentar saber, ¿no? En dónde fue o qué camión era, etcétera.
Este, y bueno, pues fuimos al lugar. Tenían un departamento como de objetos perdidos. Y sí, nos decían que algunos autobuses por ahí de pronto pues encontraban objetos y los, pues, los guardaban, ¿no? Por si alguien si los dueños lo reclamaban. Sin embargo, sí era algo complicado, sí nos dijeron, pero pues es difícil, ¿no? Porque al momento que tú dejas un objeto en un autobús, pues quién sabe, ¿no? Y a pesar de que pues no había muy buenas, ¿cómo podemos decir? O no había esperanzas, ¿no? Porque pues nos habían dicho que de todo, la gente en ese lugar no era muy dada a devolver los objetos, ¿no? De que se encontraba algo parecido por acá, ¿no? Los latinos. Entonces, sin embargo, bueno, intentamos, fuimos a preguntar, nos dijeron por ahí de un autobús que donde se habían encontrado una bolsa y nos dijeron, pues, debe estar por ahí donde llegan pues sí, donde hacen donde terminan su recorrido. Generalmente hacen un recorrido, descansan y luego después hacen otro recorrido y así, ¿no? Entonces, cuando dicen ya debe de estar por ahí ese autobús, vayan, búsquenlo. Y nos acercamos por ahí, vimos el autobús, nos dieron el número. Nos acercamos y vimos que había por ahí unas cosas que tenían, que había por ahí en unos asientos y empezamos a ir asomarnos por la ventana, pero parecía que no estaba ahí mi mochila. Este, había otras cosas por ahí. eh, y se acercó por ahí alguien, alguno de los otros choferes de los autobuses, nos preguntan qué estábamos buscando y así. Y ya le explicamos y nos dice, bueno, ¿saben qué? Pues ah, hay que esperar, ¿no? A que se reporte, para empezar, porque cuando encontraban algo, pues lo reportan, ¿no? Dice, hay que esperar y más o menos, pues los camiones tardan tanto tiempo en dar su recorrido, este, y dijo, bueno, vamos a, a la oficina, igual y ahorita ya lo han reportado, ¿no? Y bueno, el tiempo empezó a correr, las horas, Eh, yo creo que ya para entonces ya teníamos alrededor de, no sé, unas 2, 3 horas, yo creo unas 3 horas más o menos desde que había, desde que me había percatado, ¿no? Que no le traía. Yo sinceramente ya dije, yo creo que ya esto ya no vamos a encontrar la bolsa, yo creo que esto es inútil. Pero bueno, este chofer amablemente nos condujo por ahí a la oficina. Él preguntó, empezó ahí a investigar, este, y le dijeron que sí habían reportado algo, pero pues era cuestión de esperar, ¿no? Entonces, salimos de ahí de la oficina, nos lleva por ahí a donde llegaban los autobuses, le pregunta ahí a algunos compañeros, ninguno de ellos había encontrado la bolsa, que me parece que, bueno, yo intuí, ¿no? Que alguien le dijo que ahí más adelante, habían llegado ya otros camiones que podíamos ir a revisar y ahí vamos, ¿no? Cruzamos por ahí unas calles, este, eh, llegaron algunos autobuses, pero nada, ¿sí? Nos dijeron, no hay nada, ya veníamos caminando ya medio, medio tristes, nos dice el chofer, dice, bueno, pues, este, parece que ya nada más faltaba uno, ¿no? Uno de los compañeros. Y veníamos regresando y en eso vemos que viene ese autobús, parece que el que faltaba. Y entonces le hace la parada el compañero y ya le explica, ¿no? Dice, se perdió una bolsa, etcétera, la están buscando. Y cuando dice, sí, encontré algo y levanta así la bolsa y era mi bolsa. Entonces por ahí me dice el conductor, no dice, si es tuya, y le digo, sí.
Dice, ¿me puedes decir qué es lo que traes aquí dentro? Pues para corroborar, ¿no? Este, que yo era el dueño, ¿no? Y Alex ya le dije lo que traía, y él revisó y bueno, ya, pues me la entrega, me hizo por ahí firmar este, como un formato que ellos tenían, ¿no? Yo creo para reportar que se había entregado. Cuando me la entregaron, pues, más bien cuando la vi, en el momento que la vi, pues, imagínense, ¿no? El alivio que sentí. Eh, y bueno, les digo, yo creo que han de haber transcurrido unas 4 horas más o menos, un muy buen tiempo, fue como desgastante eso, en un lugar donde, pues, donde no hablan tu idioma, que no conoces a nadie, pero fue algo increíble. Por ahí me dicen, oye, ¿sabes qué? Es un milagro esto. Me dijeron, ¿por qué? Dice, normalmente alguien que pierde algo aquí en un autobús, pues, adiós, ¿no? No lo vuelves a ver. Y fue increíble, ¿no? Y no faltaba nada en la bolsa, todo estaba tal cual. Y bueno, pues efectivamente fue un milagro, ¿no? Y algo para agradecerle a Dios. Cuando nosotros leemos la Biblia, eh, frecuentemente y nos llaman mucho la atención algunas historias, por ejemplo, como la que está aquí en la pantalla, el cruce del Mar Rojo, que son historias, como dice aquí, impactantes, ¿sí? O sea, fuera de serie, ¿cierto? Seguramente nosotros tenemos algunas de esas historias entre nuestras favoritas, eh, porque son cosas, no sé, que como bueno, decimos, ¿no? O sea, son cosas fuera de serie, cosas que jamás hemos visto, es lo más seguro, eh, pero que alguna vez, no sé, hemos visto, las hemos leído, las hemos visto por ahí en alguna película, nos impacta, ¿no? Ver esas escenas, eh, y nos demuestran el poder de nuestro Dios, ¿verdad? Y es algo que a nosotros nos llena de confianza, nos llena de fe ante situaciones complicadas, ¿no? En la vida. Vemos, por ejemplo, esta historia también muy conocida, ¿no? ¿Se acuerdan? La de la conquista de Jericó, cómo cayeron esas murallas de una manera milagrosa. Una ciudad prácticamente invencible, infranqueable, este, que con el poder de Dios fue conquistada, ¿no? Por el pueblo de Israel. Y, por ejemplo, la historia, ustedes recuerdan aquella ocasión cuando los asirios por ahí estaban tras la vida, pues buscando a Eliseo, ¿recuerdan? El rey estaba muy, muy molesto con él, el rey de los asirios, y envió a un ejército para acabar con él. Y vemos cómo en aquella historia, ustedes la recuerdan, cómo Dios por ahí le permite ver a él y a su siervo que no estaba solo. ¿Sí? Es una situación, imagínense, ¿no? O sea, ver que vienen por ti y no venía un policía por ti. ¿Sí? O sea, venía un ejército entero. Entonces no había forma de escapar, pero él conservó la calma porque Dios le dio la oportunidad de ver, ¿no? Lo que estaba sucediendo en el mundo espiritual, y eso le dio pues confianza, fe, tranquilidad en esa situación, el ver cómo estaba protegido, ¿no? También por otro ejército superior, de seres celestiales. Y bueno, les digo, estas historias eh, nos llaman mucho la atención, nos gusta leerlas, nos fortalecen en nuestra vida espiritual, eh, porque vemos el gran poder de Dios, ¿verdad? Lo que Dios puede hacer eh, en ese tipo de circunstancias, que muy probablemente nosotros no hemos estado en una situación así, ¿verdad? Como las que hemos mencionado, son situaciones muy extraordinarias, ¿no? Sin embargo, todos enfrentamos dificultades día con día, ¿sí o no? Recibimos las bendiciones de Dios, su cuidado, su protección, pero también hay dificultades, ¿no? No todo es color de rosa en la vida.
Y, y aquí es donde vamos a hacer un poquito de énfasis, porque muchas veces nosotros consideramos que hay circunstancias que, bueno, sí nos incomodan, nos son molestas, nos preocupan, pero a la vez sentimos que no son lo suficientemente grandes, ¿sí? Esos problemas como para molestar a Dios, pidiéndole ayuda, pidiéndole dirección, etcétera, pidiendo de su intervención en nuestra vida. Y decimos, bueno, pues tal vez yo tenga que hacerme cargo, ¿no? De esto, porque Dios, pues es un Dios que está muy ocupado, tiene muchas cosas que hacer muy importantes. Muy probablemente él ni siquiera se ha dado cuenta de lo que está pasando en mi vida, de este detalle. O sea, sí es algo que me incomoda, pero no es tan grande. Podemos, a la vez como que eso decimos, ¿no? Y tratamos de, pues, de no incomodar a Dios. Eh, Porque pensamos que Dios se hace cargo de cosas mucho más grandes, ¿no? Sí me puede ayudar, pero pues, cuando tengo un problemón, ahí sí, ¿no? Ahí sí puedo acudir a Él. Si no es tan grave, pues no hay necesidad, podríamos pensar. Pero en esta ocasión, como el título de nuestra reflexión lo sugiere, vamos a ver cómo Dios se preocupa también de las cosas pequeñas de la vida, ¿sí? Ahorita les contaba una experiencia, ¿no? De cómo Dios se manifestó por ahí en aquel viaje, en algo que, este, podríamos pensar, pues no era tan para tanto, ¿no? Había solución, pero bueno, eso, por ejemplo, me demuestra a mí cómo Dios está siempre al pendiente de todo, ¿no? Y recuperé mi bolsa, mi mochila, que se pueda por ahí a dar la vuelta antes que yo turistear, de manera increíble, ¿no? Yo la verdad no daba crédito a eso, pero así sucedió. Eh, y mira lo que nos comparte por aquí Elena White en El Camino a Cristo. El capítulo 11, miren, dice, nos recomienda, dice, presenten a Dios sus necesidades, los gozos, las tristezas, cuidados, temores. No pueden agobiarlo ni cansarlo, que eso es algo que a veces pensamos. A veces pensamos que somos muy molestos, ¿no? Cuando acudimos a Dios en busca de ayuda. Y nosotros mismos consideramos que hay situaciones en las que pues no vale la pena, ¿no? Molestar a Dios. O que tal vez Dios ni siquiera, no le importa eso a Dios porque es un detalle, ¿no? Sí la estoy pasando mal, sí me incomoda, me preocupa, pero yo creo que Dios no va a hacer caso de algo así. Si le pido ayuda, me va a decir, "Oye, pues, este, no me molestes para eso, ¿verdad?" Pero nos afirma aquí que Él no se cansa de eso. Y miren lo que dice, Él tiene contados los cabellos de nuestra cabeza. Y eso lo dice por ahí, ¿no? En el Evangelio de Mateo. Tiene contados los cabellos de nuestra cabeza. Y no es algo en sentido figurado. Que podemos decir, ah, bueno, pues eso lo dice ahí la Biblia para indicarnos que, pues, que Dios se preocupa por nosotros, ¿no? Pero literalmente sabe cuántos cabellos tienes. Eh, Aunque tengas mucho pelo, sabe cuántos tienes. Entonces, eh, esto es algo que nos debe de, o sea, si lo analizamos bien, la frase, les digo, si no la tomamos tan a la ligera, nos sorprendería eso. O sea, el hecho de saber cuántos cabellos tengo, ¿sí? Así que dice, no es indiferente a las necesidades de sus hijos. O sea, no hay algo que él diga, sabes que eso no me interesa tanto, o sea, no me molestes para eso, o ni siquiera me di cuenta que la estabas pasando mal, discúlpame, no es así Dios. Dice, su amoroso corazón se conmueve por nuestras tristezas, por nuestros problemas, por cualquier situación que te haga sentir mal, incómodo, ¿sí? Dice que Él se conmueve por eso. No se conmueve nada más cuando tienes un problema muy grande.
sino por cualquier cosa que te está inquietando, lastimando. Y dice que se conmueve también cuando nosotros le presentamos esas necesidades, es decir, cuando platicamos con él y le decimos, ¿sabes qué? Estoy atravesando esto, me pasó esto, eh, aunque sean cosas muy simples, que nosotros consideremos muy simples, ¿sí? O no tan graves. Eh, entonces aquí nos está invitando a hacer esto, ¿sí? A acudir a Dios. Tenemos que también aprender, ¿no? A platicar con Él, o sea, no tanto llegar con Él a pedirle nada más, ¿no? Pues sabes que aquí está mi lista, ¿no? De cosas en las que quiero que me ayudes, lo que quiero que hagas. No es así, sino platicar como con un amigo, así como cuando vamos por ahí con el vecino, no sé, con alguien de confianza y le platicamos lo que nos sucede. Por ejemplo, con las personas, a veces platicamos cosas así, ¿no? Muy, o sea, no necesariamente debemos de tener un problema muy grande para contarlo, ¿verdad? O sea, a veces platicamos cualquier detalle, ¿no? En nuestra vida y así deberíamos de hacerlo también con nuestro Dios. En Segunda de Reyes, capítulo 6 voy a invitarles ahí a ver en sus Biblias. Vamos a ver aquí algunos ejemplos rapidito que nos pueden ayudar a entender esto. Segunda de Reyes, capítulo 6 eh, los versículos del 1 en adelante, nos narran por aquí una historia de unos jóvenes, capítulo 6 de Segunda de Reyes, unos jóvenes que este, por aquí estaban siendo, ellos estaban preparando para ser profetas. Y bueno, tenían como su maestro, su líder, su guía a Eliseo, estos jóvenes. Y dice que ellos por ahí decidieron eh, pues ampliar el lugar donde vivían, ¿sí? Dice ahí el versículo 1 que le dijeron a Eliseo, los muchachos, dice, el lugar donde vivimos contigo es estrecho. O sea, ya les quedaba chico, ¿no? El lugar, eran varios. Este, dice, vayamos al Jordán y tomemos de ahí cada uno una viga, dice, la van a traer ahí al lugar pues para construir, ¿no? Ampliar por ahí su casa. Hagan de cuenta que era como un internado, este, de una escuela de profetas. Así que decidieron ampliarlo. Y mientras estaban por ahí trabajando, dice en el versículo eh, 5, vamos a pasarnos ahí al 5, dice, mientras uno derribaba un árbol, el hacha se le cayó al agua, ¿sí? Y dio voces gritando, dijo, ay, señor mío, dice, era prestada, no era mía. Y el muchacho, pues yo creo se puso pálido, ¿no? Y muy probablemente pues era valiosa, ¿no? No era cualquier hacha. Y este, el varón de Dios, dice Eliseo, le preguntó, ¿dónde cayó? Rápido, Eliseo se muestra interesado, ¿no? Lo que está pasando. El muchacho le enseña, dice, dónde cayó el hacha. Y Eliseo, dice, cortó un palo y lo echó ahí. Y el hierro salió flotando. Y le dijo Eliseo, tómala. Y la recogió. Y bueno, ahí termina esa historia. Y uno puede decir, bueno, ¿y eso qué significa, no? Esta historia. Esta historia nos demuestra cómo Dios precisamente eh, se interesa en cosas que a lo mejor, como ahorita estamos viendo, ¿no? Cosas a lo mejor muy irrelevantes para la mayoría de nosotros, ¿no? Generalmente son irrelevantes eh, para la mayoría, a veces excepto para el que lo está viviendo, ¿no? La situación. Y aún así, a veces nosotros mismos, si estamos en una situación así, la consideramos poco relevante, ¿no? Decimos, bueno, era prestado, pues de ánimo le voy a decir a mi amigo que me lo prestó, pues que la perdí, que pasó esto, y asunto arreglado, se la pago. Y son situaciones en las que pocas veces a lo mejor se nos ocurriría acudir a Dios.
¿sí? Si estamos en una situación así. Pero en este momento aquí Dios a través de Eliseo nos demuestra cómo Él se preocupa por detalles, a lo mejor para muchos de nosotros insignificantes. Y que si no importaba una chica, que se la pague y se acabó, ¿no? Pero Dios permitió que la recuperara. Para darnos también a nosotros una lección, ¿no? De cómo Dios no actúa solamente en situaciones así muy críticas, ¿no? O que hace milagros así muy vistosos, como los que mencionábamos ahorita, ¿no? Cuando derribó aquellas murallas en Jericó, cuando abrió el mar, y tantas cosas, ¿no? Que vemos, historias, ¿no? Que conocemos en la palabra de Dios. Hay muchas también, muchas historias que a veces están ahí como escondidas. Por ejemplo, esta historia no es así tan conocida, no hablamos mucho de ella. Están por ahí esas historias ahí como escondidas, este, pero que tienen mucho que decirnos, ¿no? Eh, en especial, por ejemplo, aquí acerca de Dios se preocupa por cosas pequeñas. Y por ahí en el libro de Jonás, en el capítulo 4, vamos a ver aquí otro detalle de Dios. Jonás capítulo 4 versículos 5 y 6. Todos nos acordamos de este personaje muy famoso, su experiencia, su vida. Y este detalle que vamos a ver aquí a lo mejor no es algo que en lo que hagamos mucho énfasis cuando hablamos de él. Dice por ahí la historia que, bueno, ustedes recuerdan que él fue a predicar después de una experiencia traumática con aquel pez, ¿se acuerdan? Fue a predicar a la ciudad de Nínive. Y cuando él cumple con su tarea de advertir a los ciudadanos de ese lugar de la destrucción que venía, por ahí dice el relato que él se alejó, salió de la ciudad y buscó por ahí un lugar para ver el espectáculo, ¿no? Para ver la destrucción de esta ciudad. Y dice que por ahí él construyó por ahí un refugio para protegerse un poco del calor, sol. Pero bueno, ustedes saben cómo son esos lugares, ¿no? Y, y no era suficiente lo que había hecho Jonás para protegerse. Bueno, hizo lo que pudo por ahí con lo que encontró. Sin embargo, dice ahí en el versículo 5, este, bueno, en el 6 vamos a leer el 6 dice que cuando él hizo por ahí ese pequeño refugio, dice, entonces Dios preparó, dice, una calabacera que creció sobre Jonás y le daba sombra sobre su cabeza y aliviaba su mal. Y Jonás se alegró mucho de la calabacera. Le dio mucho gusto, ¿no? Porque sin duda lo que él había hecho por ahí, lo que construyó ahí con unas ramitas que encontró, pues no era gran cosa, no le protegía mucho. Así que cuando crece esta planta de manera milagrosa y obtiene sombra, pues sí se le dio mucho gusto a Jonás. Esto es algo que a lo mejor les digo, no le ponemos mucha atención, ¿sí? Pero Dios dice que preparó esta sombrita para. Lo vio cómo estaba ahí sufriendo del calor y le dio sombra. Algo que a lo mejor ni siquiera, ah, ¿cómo podemos decir? No somos muy de poner atención a estos detalles, ¿no? En nuestra propia vida. Yo me acuerdo cuando estábamos por ahí trabajando en Sonora, este, por primera vez en mi vida, me acuerdo que dije, "Oye, gracias Dios por las nubes, gracias por los árboles, los pocos árboles que había, ¿no? Porque ustedes saben que el calor por allá es inhumano, ¿no? Entonces, cuando por ahí se atravesaba una nube en el cielo, era casi para hacer fiesta. Así que puedo entender aquí a Jonás cómo se alegró y vemos cómo Dios se preocupa por esos detalles. Fíjense, o sea, podemos decir, bueno, ¿y a Dios qué le va a importar, no? Si se está soleando este pobre.
pero sí le importaba a Dios y lo protegió del calor. Y vemos por aquí otro detalle, otra historia. En el Nuevo Testamento, en San Juan capítulo 2, una historia también muy conocida por todos, este, San Juan capítulo 2, ahí al inicio del Evangelio, dice por ahí, ahí los versículos del 1 en adelante, nos dice, bueno, que Jesús fue invitado por ahí a una fiesta, ¿se acuerdan? A una boda. Y nos dice el relato que cuando estaba por ahí la fiesta, está la comida, la música, de pronto María, su mamá, se percata de que a los organizadores de la fiesta se les terminó el vino, ¿sí? Y también podríamos decir, bueno, ¿y eso qué? Y de hecho Jesús le, algo así le dijo, ¿no? A su mamá, vamos a leer ahí lo que dice en San Juan 2. Dice que en el versículo, déjenme les digo en cuál, cuando, bueno, en el 3 dice que su mamá le dijo, ¿sabes qué? Se les acabó el vino. Y Jesús le respondió, ¿y a mí qué? Así como estamos pensando nosotros, ¿no? ¿Y eso qué tiene? Eso suele pasar, ¿no? A lo mejor en una fiesta, si no se hace provisión suficiente, pues suele pasar eso, ¿no? Esos inconvenientes. ¿Qué se hace? Bueno, pues vas y compras más, vas ahí al supermercado, no sé, compras lo que es necesario y suples la necesidad, ¿no? Eh, y Jesús también como que se extraña, ¿no? Y dice, bueno, pero eh, esto no es así como algo extraordinario, ¿no? Pero su madre le insistió, dice, que hiciera algo, ¿no? Tienes que ayudar aquí. Entonces, lleva a Jesús por ahí con los encargados y Jesús les da por ahí unas indicaciones. Ustedes recuerdan la historia, llenaron por ahí unas tinajas con agua y Jesús de manera milagrosa, cuando sirven por ahí el contenido de las tinajas, de las vasijas, salía vino. Y vemos aquí un milagro, incluso dicen que sobró, ¿no? Y que era un vino de excelente calidad. Dice el relato que la gente estaba sorprendida, ¿no? Porque la costumbre era que primero servían el vino, el mejor vino, ¿sí? Y después ya iba bajando de calidad, ¿no? Si traían si iba faltando, pues traían más, pero ya de menor calidad. Y en esta ocasión se parecía que habían hecho todo al revés, ¿no? Sirvieron el mejor al final. Y vemos cómo aquí Jesús interviene ah, de manera milagrosa en una situación que podemos decir no meritaba, ¿no? Un milagro ahí. Porque son cosas a lo mejor que hasta nos han pasado, ¿no? En nuestra vida y decimos, Dios nunca hizo nada de eso por mí, ¿no? A lo mejor porque ni siquiera se lo pedí, ¿sí? Pero Dios se interesa por esas cosas y esto nos lo demuestra, ¿no? Como situaciones aparentemente pequeñas, Dios las tiene en cuenta y actúa en nuestro favor. Eh, hay otro relato que vamos a mencionar por ahí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 17. Una historia también que casi no la mencionamos. Por ahí les digo, a veces quedan ahí como perdidas, ¿no? Algunas historias. Porque hacemos énfasis nosotros en cosas como más importantes, ¿no? Que nosotros consideramos más importantes, más grandes. Hay un relato por aquí en los versículos del 24 al 27 de Mateo 17 y dice lo siguiente, fíjense, a lo mejor hasta nos ha pasado algo así a nosotros. Dice, cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro, a buscar a Pedro los que cobraban los 2 dracmas, venían a cobrarle el impuesto. Y le preguntaron, ¿paga vuestro maestro las 2 dracmas?
este, Pedro, se ve aquí en una situación complicada, le cobran a él el impuesto y le dicen, oye, ¿y tu maestro también paga? Normalmente los maestros no pagaban ese tributo, sí, pero ahora con el afán de fastidiar a Jesús, le cobran también a él, ¿no? Y Pedro le dijo, sí, no supo qué responder, yo creo nomás dijo así por compromiso, ¿no? Dijo, sí. Y al entrar en la casa, Jesús le habló primero, dice, y le dijo, dice, ¿qué te parece, Simón? ¿O tú qué piensas? Dice, los reyes de la tierra, ¿de quién cobran los tributos o impuestos? Dice, ¿de sus hijos o de los extraños? Y Pedro le respondió, de los extraños. Y Jesús le dijo, entonces los hijos están exentos. Sin embargo, dice, para no ofenderlos, para no fastidiarlos nosotros a ellos, no hacerlos renegar, dice, ve al mar y echa el anzuelo y dice, el primer pez que salga, tómalo y al abrir su boca hallarás una moneda, tómala y dásela por ti y por mí. Una forma así muy peculiar, ¿no? De pagar impuestos de parte de Jesús, siempre sorprendía, ¿no? A todos Jesús con lo que hacía. Aquí podemos, ver cómo hasta de manera creativa o de manera hasta graciosa, ¿no? Este, ayuda a Pedro en su dilema. Eh, probablemente Pedro tampoco traía dinero, sí, para pagar, porque Jesús le dice, vas a pagar por los dos, sí, te lo voy a pichar, como decimos. Pero en algún momento les digo, a lo mejor nosotros nos hemos visto en una situación así, ¿no? Que necesitamos pagar algo, necesitamos, o alguien nos está cobrando algo, y a lo mejor no tenemos en ese momento, ¿no? Para pagar, y es molesto, ¿no? Que te estén cobrando y te tienes que andar escondiendo a lo mejor. Pero Jesús notó la situación y actuó de inmediato, ¿sí? Y vemos cómo se preocupa Dios por esas situaciones, ¿sí? Y de esta manera pagó lo que debía, ¿no? Este, lo que era ahí por ley, ¿no? Entonces, sin duda que en muchas ocasiones, les digo, hemos visto eh, milagros en nuestra vida en situaciones muy complejas, ¿no? Y es obvio que estamos agradecidos con Dios por cómo actúa, ¿no? En nuestra vida. Pero hay situaciones también, lo mencionamos ahorita, que a lo mejor no parecen tan graves, ¿sí? Que no ameritan a lo mejor, a veces ni siquiera decimos, no, pues no, ¿para qué oro, no? ¿Para qué molesto a Dios? Pero Dios nos conoce, sabe todo lo que nos acontece y yo estoy seguro que ustedes también han experimentado en algún momento en sus vidas el cuidado de Dios, ¿no? Y vemos cómo Dios se preocupa por cosas, por situaciones que aparentemente son pequeñas, que no meritaban a lo mejor ese, ¿cómo puedo decir? Ese interés, ¿no? De parte de nuestro Dios. Me acuerdo en una ocasión, a lo mejor alguno de ustedes les he platicado, eh, por ahí con un compañero, estaba, estaba ahí en la universidad, no me acuerdo si era en la universidad, por ahí salimos a comer, a comprar algo para desayunar, y ordenamos por ahí lo que la comida, y resulta que cuando íbamos a pagar nos faltaba dinero, y estábamos por ahí echando cuentas, y dijimos, no, pues vamos a tener que, con la pena, ¿no? Cancelarles ahí, o al menos decirle, pues pónganos menos de esto, no sé. Y por ahí una señora, de manera también así muy extraña, no me acuerdo, se acercó a nosotros y nos dijo, les falta dinero. Y le dijimos, sí, y nos dio por ahí, el dinero que faltaba, y creo que hasta sobró, nos dio por ahí algo de dinero, este, y pudimos saldar ese, ¿no? Es lo que costaba la comida.
Y la señora simplemente nos lo vio y se retiró. ¿Sí? Y eso siempre se me quedó grabado, ¿no? Al ver cómo Dios se preocupa por esas cosas, ¿no? Que parecen tonterías, ¿sí? Porque podemos encontrar una solución a lo mejor por nosotros mismos, ¿no? Y decir, bueno, ¿sabe qué? Pues, cancéleme la orden o quítela ahí poquito, para que me cobre menos, no sé, buscar una solución, pero, de manera, les digo, extraña, porque no es algo común. Se acerca esa señora, no sé cómo se dio cuenta que nos faltaba dinero y nos dio el dinero que faltaba. Entonces, Dios siempre está al pendiente, ¿no? De nuestras necesidades y estas historias que les digo que están por ahí a veces empolvadas porque a veces no les ponemos mucha atención o las conocemos, a lo mejor sí las conocemos, pero no profundizamos mucho en ellas, ¿no? Y nos demuestran cómo Dios siempre está pendiente de todo lo que nos sucede, sea algo grave, ¿sí? O algo grande, un problema que nosotros consideramos grande, o algo insignificante. Así que, aquí tenemos una, ¿cómo podríamos decir? Una promesa, ¿sí? Y una afirmación de parte de nuestro Dios al respecto. Miren, nos dice ahí, nuestra cita fue en Mateo 10:29, pero vamos a leer hasta el 31 para ver un poquito más lo que Dios tiene que decir. Nos dice la pregunta de Jesús, dice, ¿no se vende dos pajaritos por un cuarto? Es decir, por poco dinero, ¿no? O sea, podríamos decir que valen poco, o al menos en ese tiempo que se vendían, este, los pajaritos, dice, por un cuarto, o sea, poco dinero. Y podemos decir, bueno, pues sí, los pajaritos no valen nada, podemos decir, o muy poco. Dice, con todo, aunque pienses, dice que no valen mucho, dice, con todo esto, ni uno de ellos dice que haya tierra sin la voluntad de vuestro Padre. Es decir, que ni uno de ellos dice deja de existir sin que Dios lo note. Dice por ahí otras versiones. Y aquí es donde nos ponemos a pensar. Hemos leído mucho estos textos, pero si nosotros reflexionamos, podemos maravillarnos de esto, ¿no? Porque el pensar que cuando un pajarito, por ejemplo, muere, es algo que Dios notó y se dio cuenta de eso. O sea, no pasó inadvertido. No, no fue algo que no le importara a Dios. ¿Sí? Porque pueden decir, bueno, cuando muere una persona, sí, obviamente, Dios se da cuenta y a Dios le interesa. Pero un pajarito, ¿qué? Y no nada más los pajaritos, a cualquier criatura, ¿sí? Cualquier animal, cualquier ser que él haya creado, él se preocupa por ellos. Y nos dice, ¿no? Como él, por ejemplo, cuando leemos en el libro de Job, Jesús también lo dijo, ¿no? Como él los alimenta a los pajaritos, dice, sin que ellos trabajen, Dios los sustenta. Y dice, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Lo que acabamos de decir, ¿no? Hace rato, como Dios tiene ese detalle con nosotros. Y nos dice al final, aquí en el versículo 31, así que dice, no temáis, más valéis, dice, vosotros que muchos pajarillos. O sea, si Dios se desvive por estas criaturas, que para nosotros pues no son nada, tal vez, y no los tomamos en cuenta y sentimos que no valen, si Dios hace eso por ellos, dice, ¿qué no va a hacer por ti? Que tú vales mucho más, dice, que ellos. Es algo que les digo, son frases que las hemos leído, ¿no? Y son trilladas, a veces las repetimos, pero pocas veces reflexionamos en ellas. Y aquí, pues la invitación es esta, reflexionar en el cuidado de Dios y
Y no nada más pensar que, bueno, sí, Dios me cuida y estar consciente de eso, ¿no? Y Dios me protege, y Dios me ayuda, pero nada más cuando estoy metido en una broncota, como dice, en un problemón, ¿no? También en las cosas pequeñas de la vida, en los aparentes detalles, ¿no? Que eh, podríamos pensar que ni siquiera se da cuenta Dios de eso, de lo que me pasó, de lo que, o lo que le está pasando a mi familia, o no sé. Entonces, ojalá que estas palabras de Jesús las tengamos siempre en nuestra mente, no nada más cuando estemos en situaciones muy complicadas, sino también en, en, en situaciones, en circunstancias que aparentemente no son tan graves y que podemos decir, no, ¿para qué molesto a Dios, no? Yo me las arreglo, yo buscaré una solución. Eh, Dice por aquí, vamos a terminar con esta expresión, perdón, este parrafito de Camino a Cristo. Dice, ninguna cosa que de alguna manera afecte nuestra paz es tan pequeña que Él no la note. Dice, ninguna cosa que de alguna manera afecte tu paz. ¿Sí? No que a lo mejor dices tú, bueno, no es para que me quite el sueño, pero de alguna manera está ahí que la traes ahí en tu mente, te está preocupando, te está inquietando, y dice, Dios se da cuenta de eso. Dios lo ve, Dios se da cuenta. Y no nada más se da cuenta, sino que actúa para ayudarte. Dice, ninguna calamidad puede acaecer o sucederle, dice, al más pequeño de sus hijos. Ninguna ansiedad puede asaltar el alma, ningún gozo alegrar, ninguna oración sincera escaparse de los labios sin que el Padre Celestial esté al tanto de ello. A veces pensamos que Dios no escucha nuestras oraciones, ¿verdad? Es cierto que hay oraciones que Dios no escucha. También la Biblia nos habla de eso. ¿Sí? Pero dice que cuando una oración es sincera, por muy simple que sea, por muy cortita, dice que Dios la escucha y la atiende. Y aparte dice aquí, aparte toma interés inmediato en ese asunto. No te deja ahí para mañana, como el seguro, o para dentro de 6 meses, que te diga, bueno, te voy a atender, pero dentro de 6 meses. ¿Se imaginan? Dice que toma un interés inmediato en ello. Y esto nos debe dar confianza, ¿sí? Y podemos decir, bueno, ¿y entonces por qué Dios no me ha ayudado? Tenemos que recordar que no siempre van a suceder las cosas como nosotros queremos o lo estamos pidiendo. Eso también tenemos que entenderlo, ¿sí? O sea, siempre se va a hacer la voluntad de Dios, no la mía, ¿vale? Entonces, pero el hecho de que Él se interesa y que toma acción inmediatamente, eso debemos de tenerlo por seguro. Si las cosas no salen como yo quiero, bueno, eso es otra cosa, pero no quiere decir que Dios no actúa. Y dice, las relaciones entre Dios y cada una de las almas, cada uno de nosotros dice, son tan claras y plenas como si no hubiese otra alma por la cual hubiera dado a su Hijo amado. A veces podemos pensar, uy, entre tanta gente, ¿cómo Dios me va a tomar en cuenta? ¿Cómo Dios se va a fijar en lo que me está pasando? ¿Cómo Dios va a fijarse en mi necesidad? Tanta gente que existe. Pero dice que nos conoce a cada uno por, este, de manera especial, ¿sí? Y tiene un trato especial con cada uno de nosotros, dice, como si no hubiera otra persona sobre esta tierra, y por la cual dice, no hubiera dado a su hijo. Y si eso estuvo dispuesto a hacer por nosotros, imaginen que no era en cualquier otra situación. Así que ojalá que siempre recordemos estas promesas, estas historias que a lo mejor no les damos mucha relevancia, ¿no? Cuando estudiamos, pero nos demuestran el gran cuidado que Dios tiene y la preocupación por cada uno de nosotros en situaciones que aparentemente son insignificantes. Que el Señor les bendiga y pasen una feliz noche.